Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Intercambio, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a tocar un tema importante, vital, sabroso también, difícil, pero que el Señor ministre nuestros corazones y el médico perfecto venga a nosotros y nos haga cirugía. Él es el cirujano perfecto, hace el corte donde toca y quita lo que sobra, pone lo que falta. El Señor nos ayude. ¿Bien? Vamos a Mateo, capítulo 18. Mateo 18, del 21 al 22. Un texto muy, muy conocido, muy escuchado. Y vamos a exponer, claro que sí, el contexto, vamos a exponer lo que está pasando. Va a ser una predicación expositiva porque va a exponer lo que pasa en el texto, lo que ocurre, pero también quiero profundizar un poco y que la predicación sea temática, centrándonos mucho en la dinámica del perdón. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Señor, qué palabras tan sencillas, pero tan desafiantes y tan difíciles. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender, pero sobre todo te pido, Señor, que nos abras el corazón y que nos ayudes a aplicar, a vivir, con el propósito de descansar en ti, de hallar descanso y de que tú seas exaltado, Señor. Y cuando las personas vean esta iglesia, vean nuestras vidas, puedan dar testimonio de que tú eres real, de que tú eres quien dices ser. En nombre de Jesús. Amén. Si os fijáis, este pasaje empieza con la palabra entonces. ¿Por qué? Porque esta es la conclusión de una enseñanza que contiene una tensión intensa que Jesús ha estado provocando de manera intencionada. Unos versículos antes, en el libro de Mateo, Jesús ha estado expresando la belleza del amor y de la misericordia al señalar su regocijo cuando un pecador se arrepiente y de qué manera él va en busca de la oveja perdida. Unos versículos antes está el pasaje de la oveja perdida, muy, muy famoso, ¿verdad? El pastor que deja las 99 y va en busca de la que se pierde. La misericordia es hermosa, ¿verdad? La misericordia nos enternece. ¿A quién no le gusta recibir amor cuando sabe en el fondo que merece castigo? ¿A quién no le gusta saber que le estarán buscando cuando se pierda? Eso nos atrae del Señor, nos conquista. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le atrae la idea de ser amado verdaderamente, incondicionalmente? Ahora, justo después de la parábola de la oveja perdida, el Señor empieza a hablar de las implicaciones que esa idea maravillosa que a todos nos atrae tiene. Y lo que empieza a hacer Jesús es hablar del proceso de disciplina. Del proceso de disciplina. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si te oyes, ganado a tu hermano. Si no te oye, toma a 2 personas, ve. Si no les oye, toma la iglesia. ¿Y qué pasa si no oye? Pues tenle por gentil y publicano.
Es curioso el contraste de Jesús, ¿no? Como él está hablando de la ternura de ir en busca de la oveja perdida y de repente habla de un proceso de disciplina. Ahora, ¿por qué? La idea de disciplina no nos atrae tanto, no nos gusta. Ahora, la idea de disciplina es esencial para el correcto amor. La disciplina es amor. La Biblia enseña incluso que aquel que no disciplina a su hijo, en realidad lo que está haciendo es aborrecerle. Pero el que lo ama lo corrige desde temprano, lo disciplina. La disciplina que presenta Jesús tiene propósitos. El propósito fundamental es la restauración del pecador, la conservación de su honor, de su integridad. Es justo lo contrario de la intención de avergonzar y ajusticiar a alguien. Es lo que requiere ir en busca de la oveja perdida. El mancharse las manos, enfangarse los pies, ir en busca del que está perdiéndose. La disciplina es promovida por la motivación de un corazón que ama hasta el punto de jugarse el cuello por la persona que está en un error. Ahora, la disciplina es la necesidad que surge a causa del pecado que hay en nosotros, y eso va a llevar a que muchas veces, en ese contexto de pecado, yo sea ofendido y sea herido, dañado, y que también muchas otras veces yo sea el que ofenda y dañe a otro. Y Jesús está hablando a sus discípulos acerca de esas verdades. Y es entonces cuando surge una pregunta en el corazón de Pedro que no puede contener. Pedro se caracteriza por ser impulsivo, por decir y luego pensar. Y él está escuchando al Señor y dice: Jesús, un momento, espérate, vale, está bien, pero entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? En otras palabras, Señor, ¿cuántas veces tengo que soportar? Toda esta historia que me estás contando de la oveja que se pierde, del proceso de disciplina, de que yo ofendo, el otro me ofende, ¿hasta qué punto? ¿En qué momento, Jesús? ¿En qué momento? ¿Cuál es el límite que tú pones en el que tú a mí me vas a dar permiso para ser orgulloso? ¿Dónde se justifica el que yo le niegue el perdón a alguien? Fijaros que Pedro está equivocadamente enfocado en su propio corazón. Él no está entendiendo la trascendencia de lo que está enseñando Jesús. Un teólogo y escritor que se llamaba C.S. Lewis, lo recomiendo mucho, él decía algo que es muy de pensar. Dice: todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. El número 7 en la numerología de los judíos, en la mentalidad de los judíos, es un número que refleja perfección. Lo que Pedro está haciendo es una pregunta que pretende ser muy espiritual. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 7? Perfectamente, Señor. ¿Me estás pidiendo eso? Un número de ocasiones perfecta. Y la respuesta de Jesús es concisa. Pedro, nunca vas a tener mi permiso para ser orgulloso. Yo no te digo hasta 7, el número perfecto, no, te digo 70 veces 7, la perfección elevada a su máxima expresión. Ahora, una vez más, 70 por 7 son 490, no significa que Pedro tenía permiso para ser orgulloso la vez 491. Lo que Jesús está diciendo es: tienes que perdonar perfectamente un número infinito de veces. No hay lugar para la falta de perdón en el Evangelio. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Nunca vas a tener mi permiso para ser orgulloso. Ahora, fijaros, lo primero que nos garantiza este pasaje y todo el discurso que está desarrollando Jesús es que todos nosotros vamos a tener conflictos. La iglesia no es un lugar perfecto y nosotros no somos personas perfectas. La realidad es que el Evangelio no erradica el pecado de forma inmediata, y mientras estemos en este mundo caído vamos a vivir batallando contra nuestra maldad y contra la maldad de otros. Así que no esperemos una iglesia perfecta en la que todos vayamos de la mano cantando como los Teletubbies.
No, mira, alguien dice una famosa frase, ¿no? Las iglesias perfectas no existen, pero si existieran, no vayas, porque en el momento que tú vayas ya va a dejar de ser perfecta, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Si la encuentras, abstente, no vayas tú. Mira, de verdad, debemos enfrentarnos con madurez a esta realidad y afrontar la vida en la tierra, en este lado de la eternidad, con el poder espiritual que emana de la palabra de Dios cuando somos realistas, cuando no idealizamos. Ahora, ¿cómo enfrentarnos al dolor de los conflictos reales que vamos a experimentar en la vida, incluso en la iglesia? Jesús nos da la respuesta, como a mí me gusta decir, que Jesús nos la da cortita y al pie. Nos da un pase fácil. Jesús habla claro. Debemos enfrentarnos a la realidad del pecado a través de la práctica activa, incesante, voluntaria e intencional del perdón. Ahora, ¿qué es el perdón? La RAE, la Real Academia Española, dice que el perdón es la acción de remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Eso es perdonar. Y el perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Ahora, llevándolo al terreno espiritual, el pastor Paul David, que me gusta muchísimo, recomiendo que le leáis, dice que el perdón es un compromiso vertical seguido por una transacción horizontal. El perdón es un compromiso vertical, es decir, de mi relación para con Dios, que le sigue una transacción horizontal, de mí con mi prójimo. Tiene que ver primero con nuestra relación con Dios y después con nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora, como vamos a ver, el perdón es un asunto complejo, porque tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros derechos, con nuestras obligaciones, con lo que perdemos y con lo que ganamos. Tiene que ver con nuestro reino. Y todo lo que estamos aquí. Tenemos complejo de reyes y tenemos sed de defender el reino que nos hemos adjudicado. Es difícil, el perdón es difícil. Es un tema... Y por eso me gustaría exponer cómo funciona el perdón en la práctica. Es un asunto delicado, toca muchas sensibilidades. Muchos de nosotros, yo me atrevería a decir que todos, o la gran mayoría, hemos sufrido ofensas muy graves. Y también hemos ofendido y maltratado a otras personas de forma horrible. Y yo quisiera tratar este tema con prudencia, con sensibilidad. Que el Señor nos ayude, nos dé luz. Pero a la vez yo quisiera tratarlo con la firmeza con la que la Escritura lo aborda a fin de que el Señor traiga sanidad a nuestros corazones, a los corazones de esta iglesia. Que el Señor sea glorificado en nosotros, que haya paz. Que el Señor baile, que el Espíritu Santo se goce, que podamos descansar. ¿Cómo opera el perdón en la práctica? Bueno, el primer punto es perdona. Perdona tú. Como buenos egoístas y como decía antes, reyes que estamos tratando de defender nuestro reino, nuestra fortaleza, Pedro en este pasaje, cuando se dirige a Jesús, está preocupado en lo que casi siempre nos preocupa a todos. Fijaros las características de esta frase. ¿Hasta cuándo, Jesús, yo debo perdonar lo que me hagan a mí? Y Jesús le da una respuesta contundente. Pedro, hasta el infinito. No existe lugar para la falta de perdón en el corazón de un verdadero discípulo de Cristo. No existe lugar. No hay posibilidad, no hay chance, no hay manera de que el Señor te permita albergar orgullo en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ama demasiado. Porque el Señor te ama demasiado. Y equivocadamente pensamos que eso que nosotros nos guardamos para nosotros, que nos defiende, que nos protege y que nos hace adquirir derechos, en realidad es un veneno mortífero que nos mata poco a poco.
No existe lugar. Mira, si hay en tu corazón algún tipo de rencor, algún tipo de amargura hacia alguien, yo te ruego que busques ayuda. Habla con el Señor, abre tu corazón al Señor, habla con hermanos en la fe, busca ayuda, sé sincero, sé honesto, sé transparente, extirpa ese tumor espiritual maligno. Debemos perdonar cualquier ofensa a cualquier persona sin excusas ni concesiones. Ahora bien, muchas veces podemos decir que hemos perdonado sin haber perdonado realmente. Somos expertos en autoengañarnos. Sí, yo no tengo nada. Yo con mi hermano Quique, sí, lo quiero locura. Vamos. Ayer mismo estaba orando por él. Tía. No tengo nada, yo lo quiero muchísimo. No hay nada en mi corazón. ¿Qué es exactamente perdonar? ¿Cómo podemos examinarnos y saber si realmente estamos poniendo en práctica las definiciones que antes hemos dicho acerca del perdón? Mira, perdonar implica tener paz con la persona que nos ha ofendido. Tener paz de verdad, paz. Paz. ¿Qué significa eso? Significa desearle bien, estar dispuestos a hacerle bien a esa persona de forma activa, a pesar del mal que nos ha provocado. Perdonar no es simplemente no desearle ningún mal a alguien. Hombre, si se le queda ladrillo en la cabeza y se muere, me da la pena. Eso no es perdonar. Perdonar es, yo quiero hacerle bien. Perdonar significa renunciar a la sed de venganza. Implica renunciar a la necesidad de que esa persona sea juzgada y reciba su merecido. Perdonar implica olvidar el daño, borrón y cuenta nueva. Se terminó. Ya no hay más, ¿cómo es? Echar en cara, ¿no? No hay más. Reproche. No hay más. Y eso tenemos que apuntarlo, ¿no? Porque tenemos mucha memoria. Cuando alguien nos hace algo, sí, acuérdate del 2 de febrero del 2003, a las 4:15 de la tarde, tú me volviste a decir, pues ya está tratado. Sí, ya hace un mes me dijiste, ya, pero ya te pedí perdón, ¿no? Y no olvidamos, ¿no? No hacemos borrón y cuenta nueva, volvemos con lo mismo. Y en la práctica, hermanos, yo quisiera ser, en esto quisiera ser conciso. Significa que si alguien me insulta, yo perdono. Si alguien me insulta, perdono. Si alguien me agrede, perdono. Si alguien me traiciona, perdono. Si mi padre me roba todo el dinero de la cuenta bancaria y se lo va a gastar en drogas, en alcohol, yo le perdono. Si mi madre no me quería de pequeño y me quiso envenenar y me tiró en la cuneta, yo la perdono. Si mi hermano mayor ha abusado de mí cuando era pequeña, ella abusó sexualmente de mí, yo le perdono. Si mi esposa se acuesta con mi mejor amigo y los pillo infraganti, yo los perdono a los dos, a él y a ella. Los perdono. Yo les deseo un bien. Si un hermano de la iglesia que cada día me sonríe y me da una palmadita en la espalda, un día se le cruzan los cables porque tiene envidia de mi vida y se cuela en mi casa y asesina a mi bebé, yo le perdono. Perdono todo y a cualquiera. Esa es la enseñanza de Cristo. Ahora, yo entiendo que esto es muy duro y los ejemplos que he puesto son extremos, precisamente porque quiero llevar eso al límite. Que pienses en las implicaciones de lo que Jesús está diciéndole a Pedro y te está diciendo a ti. 70 veces 7. Esto es duro, es radical, pero como veremos más adelante, este es el camino que nuestro Señor nos enseñó como ejemplo. Y hermanos, si esto es duro, si esto nos parece radical, si esto es difícil, seguidme hasta el final del sermón, porque os prometo que después os hablaré de algo mucho más duro, más radical, más fuerte.
Amada iglesia, perdonar de verdad significa tener paz en tu corazón y una disposición a hacer el bien incluso a aquellos que nos han hecho el daño y el dolor y las injurias más atroces que podamos imaginar. Perdonar significa que contra tu enemigo o hacia tu enemigo tú le deseas el bien. Tú quieres que él esté bien, que todo le vaya bien y hay paz y hay amor por su vida en tu corazón. Eso es perdón. Amados hermanos, para perdonar se requiere humildad, negarse a uno mismo, pero en segundo lugar, la práctica del perdón. La práctica del perdón consiste en pedir perdón. Pedir perdón. Y también se requiere humildad para pedir perdón, porque, mira, iglesia, todos nosotros tenemos una gran habilidad para saber cuándo hemos sido la víctima. Pero a todos se nos hace casi imposible ver nuestro pecado y nuestra verdadera culpa. Mira, en los tiempos que llevo sirviendo al Señor, cuando he tenido alguna consejería en un conflicto, ¿sabéis lo que pasa en el 99% de las veces? Ambas partes dicen tener razón. Ambas partes dicen ser la víctima. Es muy fácil ver el daño del otro, el problema del otro, paja en el ojo ajeno, pero qué difícil es ver nuestra vida. Y yo te llamo ahora a que te examines tu corazón sabiendo que tu corazón y el mío es perverso, es engañoso más que todas las cosas. Yo te animo a que tengas la predisposición de forma natural, que practiques una vida en la que tú sepas y tú te consideres siempre más culpable de lo que realmente crees, porque créeme que siempre eres más culpable de lo que te gusta reconocer. Las Escrituras nos llaman una y otra vez al autoexamen. David decía: examina, Dios, mi corazón, muéstrame incluso los pecados que me son ocultos. Hay puntos ciegos que yo no veo en mi alma, enséñame quién soy para que pueda correr hacia ti y ser libre de mi pecado. Seamos humildes, reconozcamos nuestros errores y no tengamos reparo en buscar el perdón de Dios. El Señor es bueno, misericordioso. Él nunca echa fuera a un alma afligida, abatida, que va en busca de perdón de formas sinceras. Sea cual sea el daño que hayas hecho, el Señor te perdona si va a ser en arrepentimiento y fe. Pero también busca restituir el agravio y que te perdone. Busca el perdón de aquellas personas que se han podido ofender o a las que has podido dañar. Pedir perdón es importante. Ahora bien, cuando pidas perdón, pide perdón de verdad. Pide perdón. Si no, no lo hagas. Mira, por ejemplo, frases como: perdóname si te he ofendido. ¿Cómo que sí te he ofendido? Claro que me has ofendido. Y ese sí condicional lo que da a entender es que nosotros no creemos que hayamos ofendido ni creemos que sea necesario pedir perdón. Lo que da a entender a la persona que le pedimos perdón es que lo pedimos porque la otra persona lo espera y es como que le estamos haciendo un favor. Yo te pido perdón porque como eres así muy sensible, si te he ofendido, pero es una forma condescendiente de tratar al otro. ¿Y sabes qué? Eso hiere todavía más. No. Cuando hice eso, yo sé que te hice daño y te pido perdón por eso. Está mal. No pongas condicionales en tu forma de pedir perdón. O pedir perdón y después añadir un pero. Esa es otra forma equivocada de pedir perdón. Perdóname porque maté al perro, que maté a tu perro. Sí, la verdad es que se me fue la cabeza, fui para allí y le corté el pescuezo. Lo maté. Empecé a pegar pedra en la cabeza, perdóname, pero es que ladraba mucho. ¿Os imagináis que alguien os pide perdón así? ¿Tú sabes la cantidad de veces que tú y yo hacemos ese tipo de cosas? Una forma de pedir perdón que se justifica
o que busca clarificar algo después de hacerlo. Es una forma muy torpe. Mira, un pero después del perdón anula el perdón que se está pidiendo. Cuando pidas perdón, hazlo y ya está. Humíllate, reconoce tu error, no pongas peros, no pongas excusas, busca de corazón la restauración del daño causado y espera en la gracia de Dios. No pongas condicionales, no pongas un pero, pide perdón. Por último, hermanos, de verdad, eso es un error que veo tantas veces y he visto tantas veces en mí mismo. Pide perdón, pero no lo exijas. El perdón es una petición humilde que descansa en la gracia y la misericordia, no es una exigencia. Hay gente que cuando pide perdón y la otra persona se resiste, porque cuidado, tú a mí me has hecho daño y vienes a pedirme perdón y yo no dudo de tu honestidad, pero a mí me han hecho daño. Y mi obligación es lo que dice Jesús: perdonad. Pero hermanos, seamos sensibles, que hay cosas que requieren un proceso, que las personas tenemos emociones, sentimientos. Y sí, yo sé que si un hermano de la iglesia me mata al bebé, tengo que perdonarle, pero igual voy a necesitar un proceso. Entonces, tengamos tacto, no vayas exigiendo. Hay gente que cuando yo te pido perdón y si tú no me contestas como yo creo que debe, ya me enfado contigo otra vez. ¿Cómo que no me perdonas? Tu deber es perdonar 70 veces 7, como el Señor dijo que te perdonaras, y si no, al infierno contigo, ya no voy a ir más. ¿Sabes? Estas reacciones manifiestan que realmente no hay una búsqueda genuina y humilde de perdón. Debemos pedir perdón con humildad, estando dispuestos a soportar el rechazo, el agravio y a continuar con la actitud de buscar la restauración, ser sanadores de almas, hermanos. Pide perdón de verdad. La tercera cuestión práctica acerca de las dinámicas del perdón es la de perdonarse a uno mismo. Y yo creo que puede que esta sea la manifestación más peligrosa de nuestro corazón orgulloso, la negativa a perdonarnos a nosotros mismos. Mira, hay mucha gente que es capaz de pedir perdón, hay mucha gente que es capaz de perdonar, pero es incapaz de liberarse de la culpa. No pueden descansar, siguen atormentados por su conciencia. Hay personas que no van en busca de perdón porque no quieren ni pueden perdonarse a sí mismos. Y eso es muy peligroso porque aunque pueda parecer una actitud humilde, una actitud piadosa, una actitud penitente, en realidad no es más que orgullo en estado puro, maquillado de piedad. Esas personas dicen que no pueden perdonarse a sí mismas, que se odian por lo que han hecho, pero en realidad lo que ocurre es que se aman tanto a sí mismas y tienen un concepto tan alto de lo que ellos o ellas deberían ser, que no pueden soportar la idea de haber caído tan bajos, por lo tanto, se mueren de autocompasión. Esa actitud está dominada por el amor propio, por la justicia propia, más que por la humildad y el amor de Dios y del prójimo. Pablo habla muy claramente de ese tipo de tristeza que es según el mundo. En 2 Corintios 7:20 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pablo es un genio. Yo no me tengo que arrepentir de arrepentirme de verdad. No, porque es una tristeza que me lleva al Señor y me da vida. Ahora, la tristeza del mundo produce muerte. Y de esa forma de arrepentimiento autocomplaciente y autocompasiva, de esa tristeza sí que hay que arrepentirse. Porque es orgullo. Existe un tipo de tristeza que fluye de la autocompasión orgullosa, la tristeza del mundo. Es una tristeza que se lamenta por la maldad, pero no descansa en el amor de Dios, no confía en su gracia salvadora. Es la misma tristeza que experimentó Judas después de haber vendido al Señor por 30 monedas de plata. Judas lloró su pecado. Judas se entristeció. Judas lo pasó muy mal. Pero Judas se negó a correr a los brazos de Dios en busca de su perdón.
Su orgullo y su amor propio se lo impidieron, y si hoy te encuentras en esa situación, bien te ruego que huyas de las mentiras que te acechan y corras a los brazos del Dios compasivo y misericordioso que predicamos. Tus faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Arrepiéntete para la vida, llora tu pecado, ¿sí? Sí, siéntete mal, claro que sí, llora. Golpéate el pecho, como el publicano ese. Yo soy culpable, Señor. Miserable de mí, no me atrevo ni a acercarme, pero sálvame. Porque yo sé que tú puedes hacerlo. Te aseguro que en sus brazos hay descanso. Te lo puedo decir porque lo he leído y porque lo he vivido. Hay descanso. Hemos hablado de que debemos perdonar, de que debemos pedir perdón y que debemos perdonarnos. Y ahora voy a hablar brevemente de la dinámica del perdón y la reconciliación. Hemos dicho que el perdón es un compromiso vertical, yo con el Señor me comprometo, da igual lo que sienta, es compromiso de fe, perdonar, seguido de una transacción horizontal, yo con mi prójimo. Hace algún tiempo, alguien importante en ese momento en mi vida me hizo mucho daño. Él era un supuesto hermano de la iglesia. Digo supuesto porque sus acciones me llevan a dudar honestamente de su salvación. Ese hombre me insultó delante de mi familia, de mi propio hermano. Un chico que no es creyente, mi hermano, en la carne. Y ese hombre me robó descaradamente una buena cantidad de dinero. Era un diácono de la iglesia. Durante el proceso en el que yo estuve trabajando con él, descubrí que había muy malas prácticas. Mentía, trabajaba en negro, dejaba de ver a la gente, no le pagaba a las personas. Imaginaros, yo con pocos meses de convertido, con un prenda así. Yo debo confesar que lo pasé realmente mal. Y yo tuve que lidiar con mi corazón orgulloso durante mucho tiempo para perdonarle. Y nada más que la ofensa, lo que me dolía en ese momento es que la persona que me había ofendido era un supuesto hermano en la fe más maduro que yo, que debía discipularme, debía cuidarme, no debía insultarme y robarme. Y mira, yo quería arreglar la situación, de verdad. Pero había un problema. Él no quería. Es más, él ni siquiera veía que estaba haciendo nada malo. No solamente no pidió perdón a nadie, ni buscó restituir el agravio de nadie, sino que siguió con la misma actitud violenta hacia mí durante el tiempo que mantuvimos contacto. ¿Y sabes lo que hizo la iglesia local? Guardar silencio y poner el asunto debajo de la alfombra. Sí, en la intimidad, cuando hablaba con el pastor, cuando hablaba con los hermanos, me decían que tenía razón, me decían que era muy grave, esa persona tenía muchos problemas, le daban una palmadita en la espalda, hay que ser paciente, hay que perdonar 70 veces 7. Pero todo quedaba allí mientras yo sufría tal contradicción sin saber cómo afrontar muy bien lo que estaba ocurriendo. Llevaba meses en la vida. Y yo debo reconocer que estuve tentado a abandonar la iglesia y apartarme del Señor. Estuve tentado a pensar que todo eso que me estaba creyendo era una patraña, era mentira. ¿Ves lo importante de la disciplina en la iglesia? Cuando una iglesia quiere ser más buena que Dios y por no meterse con la gente, tapa las cosas, no podemos ser más buenos que Dios, hermano. El bueno es Él, yo no. Yo soy malo. Yo lo que tengo que hacer, como soy malo, es hacerle caso a su palabra, porque Él es el bueno. Entonces, Él dice que cuando alguien hace algo así, tiene que ser disciplinado, o tiene que vivir un proceso de disciplina. Y si no, haces daño a las ovejas, a las 99 que se han quedado ahí, las matas. Y encima no vas a buscar a la que se ha perdido. Durante meses no había paz en mi corazón, yo quería arreglar las cosas, sentía que no tenía paz con Dios. Me costaba orar,
concentrarme en la lectura. ¿Por qué? Porque mi conciencia me gritaba que yo no estaría bien con Dios hasta que no estaría bien con ese hombre. O sea, si yo no estoy bien con él, yo no puedo estar bien con el Señor. Me ponía a orar y me venía a la mente ese hombre todo el rato. Yo estaba inquieto, no podía descansar. Pero al mismo tiempo me sentía impotente porque no podía hacer nada para arreglar las cosas. ¿Qué hacía? Él no quería reconocer sus errores, no quería acercarse a mí para solucionar nada. Mi vida espiritual se estaba viendo muy afectada hasta que al final el Señor me dio luz y pude comprenderlo. Una cosa es el perdón y otra muy distinta es la reconciliación. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es perdonar, es tener paz, es tener amor en nuestros corazones, una conciencia tranquila para con Dios, un compromiso vertical totalmente en su sitio. Pero hermanos, es imposible reconciliarse con alguien que no quiere. No se puede perdonar horizontalmente y restituir una relación cuando la persona que ha ofendido no se humilla y no desea la reconciliación. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice eso? Porque a veces no es posible. Porque a veces no depende de ti. Ahora Pablo dice, tú haz todo lo que tú puedas. Nuestra obligación, la tuya, la mía, mira, tu obligación, la mía, tu obligación es perdonar. Buscar la reconciliación. Pero la restauración no siempre es posible. El perdón horizontal de nosotros con los demás es una transacción. Uno pide perdón, el otro perdona. Si no existe ese trato, no puede haber reconciliación. Y mi deber desde que entendí esto es seguir amando a ese hombre, orando por ese supuesto hermano, deseando de todo corazón que el Señor le haga ver su mal, que el Señor lo santifique, que se arrepienta, pero yo tener la disposición a recibirle con los brazos abiertos en mi vida, en cualquier momento. Ahora la pregunta, ¿hay paz en tu corazón? ¿Deseas la reconciliación? ¿Has hecho todo lo posible para estar en paz con esa persona que te ha ofendido? Quiero preguntarte algo, que yo he tenido que luchar con eso. ¿Estás cómodo con el orgullo de la otra persona? Porque de esa manera tú te sientes libre de tener que dar ningún paso. ¿Entendéis la pregunta? Examinadlo. Sabes que es culpable, pero que se mantenga en su orgullo casi que te viene bien, porque eso a ti te libra. ¿Yo qué quieres que haga más? Es un orgulloso. ¿Estás cómodo con eso? ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid, ¿ves? Bendecid. Hablad bien. Decid bien. Haced bien. Primero es hablad bien. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. ¿Por qué? Porque si hacéis el bien, si ponéis una sonrisa, dais un abrazo, invitáis a comer a vuestra casa y hacéis la mejor receta, aquellos que os hacen bien a vosotros, ¿qué bien hacéis? ¿Qué hacéis de más? ¿Sabéis que hace lo mismo la gente del mundo? Ahora, si os comportáis así con aquellos que os hacen daño, entonces hacéis brillar la gloria de Dios en este mundo, y el mundo puede ver la gracia de Dios en vosotros. Perdonar no es simplemente soportar a alguien, sino estar dispuestos a dar nuestra vida y bendecir y hacer bien a la persona que nos ha podido hacer un daño. Y la pregunta que hago es, ¿has perdonado con el vivo deseo de que exista una restitución entre tú y la otra persona? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo, de verdad, hay paz en mí, me examino y no tengo nada, pero que esa persona está como una cabra, que no hay por dónde cogerla, que se cree sus propias mentiras, que está en su caballo, ahí, en su trono, en su orgullo, y es inaccesible? Al contrario, como me acerque a él es peor,
porque se encumbra más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ora. Ora. Ama. Siempre que tengas la oportunidad, abrázale y ora. La oración del justo puede mucho. Y espera en el Señor. En cuanto depende de nosotros, tengamos paz. Hermano, es posible que a estas alturas del mensaje, porque mi deseo es que el Espíritu Santo nos haya removido por dentro, haya tocado fibras, nos haya hecho pensar, hayan aparecido cuentas pendientes, cosas que debemos examinar. Puede que te estés cuestionando cosas de ti, de tu relación con Dios, con tu prójimo. Y ahora tú sabes, quiero pensar que he trazado bien el mensaje y sabes que todo lo que se está diciendo hoy es correcto. De hecho, creo que no he descubierto nada nuevo. Creo que no he venido aquí a hacer una clase de teología profunda. Tú sabes que esto es así. Pero sabes que es muy difícil para ti. Y la pregunta que yo quiero lanzar y tratar de responder es: ¿por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil poner esto en la práctica? Y la respuesta, hermanos, es sencilla. El asunto del perdón es difícil para nosotros. En primer lugar, porque hay orgullo en ti y en mí. Claro que sí. Tenemos un reino que debemos proteger y hay orgullo. Es verdad. Pero yo quiero ir un poco más allá. El asunto del perdón es difícil. Y quiero hablar fundamentalmente de dos cosas. En primer lugar, el asunto del perdón es difícil porque duele. Y en segundo lugar, el asunto del perdón es difícil porque es injusto. Primero, perdonar duele porque la necesidad del perdón proviene de la cuestión más horrible y dañina que existe, el pecado. Hermanos, sin el pecado no sería necesario perdonar. Adán y Eva en el Edén no tenían que perdonarse nada. No había perdón, no había pecado, no había transgresión de la ley, no había ofensa, no había herida. Estaban en paz. Shalom, paz con el Señor. Es cierto que responder negativamente a la necesidad de perdón tiene como raíz el orgullo, pero también es cierto que cuando hay pecado de por medio, lo natural es que aparezca el dolor. Sentirse mal en medio de un mundo caído, lleno de personas caídas, es lo natural. ¿Qué esperamos? Separados del Señor, lo que hay son consecuencias desastrosas. Ahora, además de doler, perdonar es difícil. Perdonar es prácticamente imposible sin la gracia de Dios en nuestros corazones, porque perdonar es injusto. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, no es el perdón. La paga del pecado no es el perdón, la paga del pecado es la muerte. Lo que merece alguien cuando hace algún daño es el castigo, no la misericordia. Y todos nosotros tenemos un sentido de justicia dado por Dios. El mal debe ser condenado, la justicia debe ser satisfecha. Si alguien rompe un jarrón, podrá pedir perdón de todo corazón, podrá llorar por lo que ha hecho, pero después de llorar y de pedir perdón, vas a mirar el jarrón y el jarrón ¿cómo va a estar? ¡Roto! ¿Quién paga por eso? Si alguien abusa sexualmente de un niño, podrá pedir perdón con lágrimas en los ojos, de forma sincera y genuina, podrá golpearse el pecho, pero ¿quién le devuelve a ese niño la inocencia? ¿Quién paga por eso? Si ese hermano del que estaba hablando antes, que espero que no exista nunca, se cuela en mi casa y asesina a mi hijo y luego me pide perdón de rodillas con lágrimas en los ojos, arañándose el corazón, podrá pedirme perdón de verdad, pero ¿quién me devuelve al niño? ¿Quién paga por eso? Y ahora va la respuesta, que hace que todos nuestros argumentos y razones y verdades y derechos se derrumben. El que paga por todo eso es Jesucristo. Mira, si hay alguien que merezca estar ofendido en este universo es Dios. Yo y tú éramos sus enemigos. Le odiábamos y le contradecíamos.
le llevamos la contraria en todo lo que podíamos en esta vida. Yo, personalmente, antes de conocer al Señor, me burlaba de Jesús y de todo el que me hablaba de Jesús. ¿Sabéis qué cosas decía? Yo decía cosas como, vaya pringao ese Jesús que se cree que tiene derecho a morir por mí. Eso decía yo. ¿Os imagináis en el corazón de Dios cómo retumbaban esas palabras llenas de odio, de ignorancia, de pecado y de soberbia? Yo levantaba el puño en alto y le desafiaba por medio de mi actitud egoísta y depravada. Y mira, cada uno de nosotros, antes de estar en Cristo, estábamos en la misma línea. Así que es verdad que Dios debía a mí y a ti castigarnos. Su justicia debía ser satisfecha enviándonos a un tormento eterno del que no pudiéramos salir. Eso era lo justo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, regalo inmerecido, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, fíjate, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Gloria al Señor! Se me ha ido el dolor de espalda. No sé cómo después de esto. De verdad, no me duele. Luego, cuando me baje, me tendréis que llevar en camino. Hermanos, en la cruz del Calvario, Jesucristo pagó por todos mis pecados, todos mis pecados. Es el Evangelio lo que hace necesario que yo lo perdone todo, porque en Cristo y por Cristo a mí se me ha perdonado todo sin merecerlo. Después de decirle a Pedro que tenía que perdonar infinitamente, hasta 70 veces 7, Jesús me explica esta verdad por medio de esta historia. Escuchad. Por lo cual, Pedro y el resto que me escucháis, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, aquí lo tenéis, que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos equivaldrían a unos 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros. Yo no sé tú, pero yo en la cuenta no tengo tanto. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, fíjate qué maravilloso. Tú vas al Señor: Señor, perdóname, yo sé, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero ahora hay un pero. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos y dice que ese consiervo le debía 100 denarios. En equivalencia son unos 600 euros. Hombre, es un buen dinero, pero es que le acababan de perdonar 3.000 millones. 600 euros. Y asiendo de él, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús termina con una frase que debería retumbar en nuestros corazones: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Antes he prometido que os hablaría de algo mucho más duro que el hecho de tener que perdonar cualquier ofensa. Jesús
el único hombre realmente santo y justo que ha pisado esta tierra. Él fue maltratado, humillado, insultado, abandonado, quebrantado, y todo eso por cada uno de nuestros pecados. Y además, Él soportó eso sin merecerlo. Él no debía nada. Él es el único que podría pararse delante del Padre y decir: yo soy inocente. Pero cuando Jesús estaba en esa cruz ensangrentada, recibiendo la ira del Padre por cada uno de mis pecados y de los tuyos, aun siendo Él inocente, de sus labios salió algo sorprendente: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús clamó por misericordia para sus verdugos en lugar de clamar por justicia. Y la enseñanza es muy clara. Es difícil, pero es muy clara. Y es sencilla. Dios nos ha perdonado infinitamente más de lo que nosotros tendremos que perdonar jamás. Y si no estamos dispuestos a perdonar de verdad, pero de verdad, cualquier ofensa y descansar en la gracia de Dios, es probablemente, seguro que porque tu relación con el Señor no anda bien, pero probablemente es porque el perdón de Dios no ha sido derramado en tu corazón. Por eso, hermanos, es el perdón y la misericordia de Dios lo que nos debe impulsar a amar y a perdonar, tal y como Él nos ha amado. Para terminar, yo soy consciente de que este tema es muy escabroso, remueve heridas, sensibilidades, hay muchos matices que requieren consejería con cada persona. Pero creo que es necesario para llevar una vida llena de Dios. Mira, una iglesia no está sana cuando hay falta de perdón. Porque el Evangelio, si la iglesia debe reflejar el Evangelio se sustenta y brilla en la base del perdón. ¿Cómo una iglesia va a mostrar al mundo la luz del perdón de Dios si la propia iglesia no se perdona a sí misma? Un creyente no crece, no vas a crecer, vas a estancarte en tus razonamientos y tu amargura, y no vas a crecer si hay falta de perdón. Y mi llamado, hermanos, de verdad, es a que amemos. Humíllate, perdona, pide perdón, perdónate a ti mismo, ten paz siempre que dependa de ti con todos los hombres, lucha contra tu orgullo, contra tu amor propio, mira la cruz del Calvario donde Jesús sufrió y murió por ti siendo Él inocente. Si hay alguna raíz de amargura que no te permite avanzar, corre a Cristo. Humíllate ante Él. ¿Sabes lo maravilloso de esto que dice Jesús, que nosotros tenemos que hacer? Él lo aplica. Él sí. Él a mí me perdona 70 veces 7, a pesar de ser pecador. Perdona tú también 70 veces 7, perdona infinitamente, así como Dios perdonó a cada uno de nosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar.